Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lady Mendivelso y en el día de hoy les voy a hablar sobre el papel de la atención. Al poner atención para seleccionar unos estímulos e ignorar otros, limitamos todas aquellas posibilidades de lo que nosotros percibimos y procesamos en el momento. Todo aquello en lo que nosotros prestamos atención dependerá de lo que ya sabemos o lo que queramos saber, de lo que estamos interesados en saber. También se ve afectada por otras cosas que estén pasando a nuestro alrededor. Por ejemplo, la complejidad. Cuando nosotros estamos realizando alguna tarea, algún trabajo de la universidad, pero este tiene mucha complejidad, es uno de los factores que afecta la atención. También pasa cuando nosotros estamos realizando algún deporte por primera vez, alguna actividad y demás, también puede pasar. Es muy importante la habilidad para concentrar nuestra atención, porque la atención de por sí requiere mucho esfuerzo. Por ejemplo, yo creo que a la mayoría nos ha pasado cuando queremos leer un libro y de alguna forma no nos podemos concentrar en el libro, porque tal vez estamos pensando en otras cosas, estamos pensando en algún problema familiar, algún problema que tuvimos con un amigo, con el dinero que debo pagar, etcétera, con problemas que en realidad no nos dejan enfocar en la tarea que estamos realizando en el momento. Por otro lado, solo podemos poner atención a una tarea de demanda cognitiva a la vez, solamente a una. Por ejemplo, antes cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo que al momento que iba a realizar una tarea o un trabajo, tenía que estar todo en silencio, sin gente a mi alrededor, sin música y demás, porque si no, no me podía concentrar. Tenía que estar enfocada solamente a una cosa. Después, cuando salí del colegio y empecé a estudiar otra cosa, me empezaron a dejar muchos trabajos y en el momento de hacerlos, pues ya podía hacerlos con ruido, ya podía hacerlos con gente a mi alrededor y demás, y me podía concentrar porque pues estaba enfocada en mi tarea, pero digamos que no prestaba atención a las cosas que estaban pasando a mi alrededor. Ya digamos que con esto se demuestra que la atención depende mucho de la práctica que hayamos adquirido. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, para hablar de la teoría del procesamiento de la información es necesario tal vez ampliar sobre el concepto de memoria o cómo es que se percibe también la memoria o cómo es que esta teoría alcanza a percibir al ser humano como una computadora, en el sentido de que capta la información, almacena la información y hay una relación en cuanto a la posibilidad de un giro hermenéutico, en cómo es que la persona entiende, comprende e interpreta. Ya con esto es posible abordar lo que sería la memoria en cuanto a que hay una memoria sensorial, a través de esta memoria sensorial que capta. Claramente también se derivan otros factores como son la percepción, el papel de la atención también. Hay un concepto en especial y en específico que me gustaría tratar en cuanto al manejo de la memoria. Y el manejo de la memoria se da primordialmente en cuanto se da el aprendizaje en la persona o en el ser humano, en este caso en un niño. Hay un texto en el cual se llama Investigaciones filosóficas de Ludwig Wittgenstein. Este filósofo capta un concepto en especial que es el concepto de adiestramiento, el adiestrar. Y con este concepto uno puede visualizar allí cómo es que la memoria empieza a hacer el juego de cómo el sujeto empieza a captar lo que va aprendiendo. Cómo es que todas estas herramientas, todo captar el lenguaje, captar un idioma, de hecho también captar el saber y la información, se va volviendo una forma de adiestrar. Pero este adiestramiento se da únicamente en el sentido de cómo es que yo le enseño a una persona, por ejemplo, y capta en el texto un ejemplo de cómo es que un niño va aprendiendo los números en cuanto a la memorización y en cuanto al contacto que se tiene con la persona que le va a enseñar. Posiblemente allí es donde actúa la memoria en el sentido de cómo es que empieza a almacenar información y cómo es que el niño o la persona empieza a captar y a fomentar su propio saber en cuanto a lo que ha aprendido de acuerdo, digamos, a este concepto. Me gustaría tratar también de decir que este concepto no es de una manera práctica conllevarlo a esta época, pero sí tal vez
este concepto que saca Wittgenstein nos da la posibilidad de atarlo en el sentido de manera rigurosa del sentido filosófico de cómo es que una persona puede aprender, ¿no? Entonces digamos que allí se sitúa este concepto como una especialidad en cuanto a la memoria. ¿Qué es lo que se es capaz de captar? ¿Qué es lo que se es capaz de aprender? Y cómo es que realmente el hombre pues empieza a detectar y a interpretar algunos síntomas o algunas cosas que le permiten saber. Hola, mi nombre es Daniel Vargas. El día de hoy les voy a hablar sobre un referente de la teoría de la información. Se dice que la teoría de la información está conformada por tres partes: la percepción, el almacenamiento y la salida. La percepción es por medio de uno de los cinco sentidos. También el almacenamiento, que es cuando nosotros guardamos la información, que se puede dividir puede tener dos variables, y la salida, que es cuando nosotros damos una respuesta. Se dice que los grandes científicos y personas que estudian mucho sobre el comportamiento humano y cómo maneja la información, que es una de las máquinas más complejas de conocer. Es el cerebro muy complejo de cómo almacena y guarda toda esa información, ¿sí? Como les decía anteriormente, todo comienza por la percepción, ya sea por medio de los cinco sentidos, y también al momento de nosotros tener esa reacción de alguno de los cinco sentidos, se genera algo sensorial. Eso puede ser por medio de un segundo. Cuando nosotros tenemos eso, se genera algo llamado la atención. Cuando nosotros tenemos la atención de algo, pasamos a la segunda parte, que es el almacenamiento, que se puede generar en la memoria de trabajo, la memoria de corto plazo, ¿sí? O podemos guardarlo o procesarlo en memoria de largo plazo, ¿sí? Cuando hablamos de la transición de corto plazo a largo plazo, se llama una transferencia, y cuando es de largo plazo a corto plazo, se llama recuperación de la información. Es cuando, por ejemplo, nosotros les dicen: oiga, ¿se acuerda cuando lo que pasó en tal día, en tal época, que pasó esto? Y entonces así es cuando nosotros empezamos a echarle cabeza a lo sucedido, ¿sí? En alguno de esos tres momentos, ¿sí? En lo sensorial, en el procesamiento o a largo plazo, ¿sí? Se puede borrar la información, ¿sí? ¿Cómo nosotros lo podemos integrar o cómo lo podemos formar? Primero, en la elaboración. La elaboración es cuando nosotros le damos el valor a algo, ¿sí? Es añadir o comparar información. Y también podemos hablar sobre la organización, que la organización es un factor muy importante porque es algo que nos ayuda a guardar y a mejor la información, ya sea por medio de esquemas, imágenes, ¿sí? Ya porque está muy organizado, ¿sí? O sea, porque tiene un proceso, ¿sí? Y eso ayuda a guardar la información mucho más rápido. Cuando nosotros tenemos así la información súper desorganizada, no hay como un orden, el cerebro se le dificulta en guardar la información. Y por último es el contexto. Cuando nosotros hablamos del contexto, puede ser ya sea algo físico, emocional o por medio de lugares, ¿sí? Ahí juegan también mucho cuando el momento de la recepción, ¿sí? Que son los cinco sentidos, que puede ser como el olfato o cosas así. Muchas gracias. Las teorías cognitivas del aprendizaje se enfocan en el procesamiento de la información. Se adopta una analogía con un computador, con una ordenadora, debido a la forma en que procesan la información. Explican el funcionamiento de la mente humana de esa forma, ya que el cerebro envía respuestas a ciertos estímulos, tal como lo hacen pues estos artefactos. Estos estímulos son recibidos por los sentidos, como el tacto, la vista, el olfato, el oído y el gusto, ya que llevan la información a diferentes áreas sensoriales para ser llevados a específicas áreas del cerebro. Un ejemplo de ello sería el día que consumimos un alimento o una comida por primera vez y esta nos pudo causar gusto o disgusto. Siempre vamos a recordar a lo que supo, su sabor, cómo olía ese día, el color o la textura que este alimento tenía. Lo vamos a recordar siempre. Ese alimento que consumimos se vuelve algo significativo para nosotros debido a la recordación que nos causa, pues todas las características que pudimos percibir en él. La atención juega un papel importante en este proceso, ya que según el tipo de atención que nosotros le pongamos o le determinemos a cada situación, la información será procesada según ese tipo de atención, que serían tres: la atención dividida, la atención sostenida y la atención selectiva. Dependiendo, como le decía, de ese tipo de atención que nosotros coloquemos, se hace a cargo directamente la percepción.
La percepción es la que se encarga de procesar esa información y llevarla a nuestra memoria de trabajo. La memoria de trabajo retiene la información a corto plazo. Allí se codifica y separa la información que será llevada a largo plazo, que se almacenará por mucho tiempo. Un ejemplo de esto sería la muerte de una mascota que estuvo en nuestra familia por mucho tiempo. Eso es algo que sería significativo para alguien, fue algo de compañía por bastante tiempo y por ello será llevado o será almacenado por nuestro cerebro en la memoria a largo plazo. En este punto podríamos preguntarnos cómo podemos hacer para que la información que está almacenada a corto plazo pase a ser almacenada a largo plazo. Esto lo podemos lograr por medio de técnicas repetitivas de organización y recreativas y la podemos procesar y guardar en nuestra memoria a largo plazo. ¿Cómo podemos hacer esto? Un ejemplo es cuando queremos estudiar para un parcial o queremos aprendernos un número de teléfono o un número de cédula. Creamos estrategias o buscamos la forma en la que podamos aprendernos o guardar esa información y recordarla por mucho tiempo. En este caso ya podemos concluir que las teorías del procesamiento de la información nos ayudan a entender la forma en que la mente reacciona a nuestros estímulos y procesa la información que llega a la mente, siendo así una perspectiva útil y que nos puede ayudar a innovar para comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo esto favorece de forma cognitiva a los estudiantes en las aulas.